La editorial La Esfera de los Libros acaba de publicar este ensayo, Historia oculta de la música. Magia, geometría sagrada, masonería y otros misterios del musicólogo y compañero de Radio Clásica, Luis Antonio Muñoz, a quien hemos invitado hoy para que nos hable de esa curiosa relación entre lo que para muchos es el arte en mayúsculas, con todas las letras mayúsculas, la música, y aspectos ocultos de la realidad, como por ejemplo las sociedades secretas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado de estar aquí con vosotros. Gracias por el libro, de verdad. Bueno, es un libro en el que he puesto todo mi cariño, mucho tiempo y bueno, todo el conocimiento que he podido aportar y la documentación también. Es un libro de historia, ¿no? Es un libro de historia, sí. Básicamente el origen de la idea del libro es hablar sobre la relación desconocida de la música con la magia, porque todo eso tiene una historia también. La música tiene, desde que el ser humano es ser humano, una unión con la búsqueda de lo trascendente. Y no existe una civilización que se precie de serlo que no tenga la música en importancia, claro que sí. Y desde el principio mismo, desde el origen mismo de la música, ¿tú dirías que está relacionado con lo oculto, con lo que no se ve? Bueno, los primeros instrumentos que se encuentran en las cuevas prehistóricas están relacionados con los ritos que se hacían dentro de las propias cuevas, pintando en las paredes para conseguir una caza. En el fondo eran actos mágicos. Se piensa que el ser humano, a medida que va creciendo en su inteligencia y en su interacción con la naturaleza, va codificando toda esa información y la va convirtiendo en lo que luego será, en otro tipo de culturas, como las culturas chamánicas, una forma de comunicarse con los muertos o con los espíritus. Y es algo que antropológicamente se están haciendo estudios de esa relación entre los primeros instrumentos musicales que se hacían con elementos naturales, con un hueso de un ave o con unas piedras inclusive, o incluso el sonido dentro de una cueva, o las estalactitas. Las estalactitas o las estalagmitas en las cuevas suenan y probablemente serían uno de los primeros focos de experimentación del ser humano en su interacción con la inteligencia. ¿Y cómo sabemos que algo que queda ahí, ¿no?, de la prehistoria, ¿no?, era un instrumento musical? Bueno, en principio se sospecha que en todo lo que es la cultura que está relacionada con lo que se llaman litófonos, o sea, los instrumentos hechos de piedra, el ser humano en su inteligencia también es sobre todo jugador y experimentador. Entonces se hace como un proceso inverso, ¿no?, de todo lo que es el estudio de la historia de la música, ¿no? Y se concibe pues la posibilidad de que en una forma de comunicación, ya no solamente en el Homo sapiens, sino en el neandertal. Hay un libro muy curioso que se llama Los neandertales cantaban rap, lo tradujeron así en está español. publicado en Crítica. Esto es, hace años que salió. Lo tradujeron. En inglés se llama los neandertales cantantes, ¿no? Pero el título en español da un poco, lo acerca más al siglo XXI, ¿no? Los neandertales cantaban rap. Ya la teoría es que la forma de comunicación de los neandertales podía estar relacionada con una emisión que hoy en día podríamos considerar premúsica, ¿no? Es una emisión basada casi en el uso de los sonidos guturales como forma de comunicación. Entonces, en ese ámbito amplio es donde se establece la posibilidad de que la música como forma de comunicación y como forma de búsqueda de la trascendencia fuera algo que está en las primeras civilizaciones y precivilizaciones, claro. ¿Y se sabe, por ejemplo, cómo debía sonar la música, no digo ya entre los neandertales, pero yo qué sé, por ejemplo, en la cultura mesopotámica? Sí, bueno, Mesopotamia es una de las menos estudiadas porque realmente hay todavía muchos problemas para transcribir incluso los idiomas en los que se hablaba. Pero es verdad que estamos hablando de que la música como tal empieza a formarse en el mismo proceso de formación de la escritura. Es mucho más claro en el caso de Egipto, por ejemplo, o en el caso de la Grecia antigua, donde sí se han estudiado de una manera ya más profunda los sistemas de comunicación basados en escribir notas musicales encima de las sílabas, por ejemplo, ¿no? Y estos los musicólogos lo que hacen es también, utilizando tratados teóricos cercanos a la época, tratar de reconstruir
cómo sería esa música, siempre teniendo en cuenta que hay un margen amplio, de un poco un margen amplio de posibilidades. De incertidumbre, ¿no? Sí, claro. Y luego, por ejemplo, yo siempre he tenido, vamos, cuando simplemente miré el título del libro, lo primero que se me vino a la cabeza fue, en fin, los pitagóricos, ¿no? Pitágoras, sí, claro. Y todo eso. Recuérdenos un poco en qué consistía la idea esta de relacionar la matemática y la música, ¿no? Bueno, el pitagorismo es importante en toda la historia de la música porque está presente prácticamente hasta el siglo XVIII. O sea, el pitagorismo llega en un proceso evolutivo hasta que empieza a surgir el concepto de ilustración y de, llamémosle, ciencia empírica. Esta idea hará que a partir del siglo XVIII tanto la ciencia como el esoterismo se vayan separando progresivamente, porque el pitagorismo empieza a formar parte más de una cultura más esotérica, podríamos decir. Pero es cierto que las investigaciones, o bien de Pitágoras o de aquello a lo que llamamos Pitágoras, que son todo ese concepto matemático, porque el teorema aparece en manuscritos chinos mucho antes de la propia figura del propio Pitágoras, así que no está muy claro realmente quién fue, incluso si existió, pero la realidad es que esta cultura hizo que grandes músicos, grandes teóricos estuvieran preocupados, entre otras cosas, por los sistemas de afinación. La matemática empezó a hablar de los sistemas de afinación como posibilidades diferentes frente a Bach, que ya escribe el clave bien temperado y de alguna manera plantea ya la igualdad de cada nota musical dentro de un teclado, pues hasta ese momento los teóricos se volvían locos, cada uno creando un sistema personal matemático. Y en todo esto Pitágoras tiene que ver. La teoría dice que Pitágoras pues, se encuentra en una fragua unos yunques en los que hay unos martillos que están golpeando y de ahí infiere una serie de razones matemáticas. Pero estas razones matemáticas pasarán gracias a Platón y gracias a uno de los diálogos que es el Timeo, a través de la escuela de Chartres, empieza, en todo el desarrollo del gótico, empiezan a difundirse estos textos que eran muy crípticos, pero que hablan de la formación del mundo. Y la formación del mundo, según el Timeo de Platón, es musical. El demiurgo divide la materia según proporciones musicales y de ahí crea toda la realidad. Y te recuerdo que en encuentros con la tercera fase, ¿no? utilizan la música para comunicarse con extraterrestres. Que es un sistema, ese sistema que utilizan, que además es el personaje de François Truffaut, utilizan un sistema de Kodail, que es un sistema que se basa en signos en las manos para identificar notas. Ese sistema ya se utilizaba en el Egipto antiguo. Es un sistema que se llama quironomia y que asociaba las notas musicales a los gestos de las manos como una forma de aprender las escalas musicales. Uno de los capítulos que más me ha sorprendido del libro, y perdono la ignorancia, ¿no? Pero es en el que hablas de Leonardo como una persona muy cercana a la música y como creador de instrumentos musicales, ¿no? Sí, sí. En los manuscritos de Leonardo hay aproximadamente unos 40 instrumentos diseñados por él, que planteaban esencialmente cómo funcionaba su pensamiento, que era mezclando diferentes soluciones. Él decía, ¿qué pasa si mezclo un tambor con una flauta? Y crea un concepto que se llama tambor-flauta. Entonces, a un tambor le añade unos agujeros, igual que podía tener una flauta, pensando que eso podría cambiar su afinación. Leonardo era esencialmente pitagórico. Y todos sus estudios están derivados de su conocimiento del pitagorismo, en lo que a música se refiere. Pero además hay datos en los que se habla de que Leonardo asistió a un concurso en Milán y tocaba la lira. Y él lo que conseguía era, bueno, de hecho creo que, no sé si ganó el concurso, pero sí que hablamos de un Leonardo desconocido en su relación con la música. En sus jeroglíficos dibuja también notas musicales y hay una especie de prepartituras. Lo que no conseguimos encontrar es ese tratado de música que parece ser que escribió y que se perdió, como algunos de sus manuscritos, en todas esas historias posteriores a su muerte. Hablemos ahora de la relación, que yo creo que es bastante conocida, pero bueno, es muy interesante, ¿no? La relación de la música con la masonería, ¿no? Que tiene a Mozart como... Mozart es el caso más conocido, pero hay muchos músicos muy sorprendentes, entre ellos, te podría decir, desde músicos de jazz, como Duke Ellington, que también fue masón, o Carlos Gardel, también. Y dentro del mundo de la música clásica, pues algunos que tradicionalmente no han sido catalogados como tal, pero sí lo son documentados. Por ejemplo, el caso de Sibelius. Sibelius fue uno de los miembros fundadores de la primera logia de Finlandia después de la dominación rusa.
o por ejemplo Franz Liszt, que también... Entonces, claro, una de las ideas del libro es que gran parte del repertorio clásico puede tener una lectura diferente si añades las creencias de los compositores. Hay que tener en cuenta que en España también hubo muchos años de persecución a la masonería y, por lo tanto, la historia de la música que todos hemos aprendido está completamente desprovista de estos datos, claro. Claro, está, digamos que se hace al margen. Me están diciendo que queda poco, es una pena porque no hemos ni empezado a hablar, pero sí quiero que antes de terminar, por lo menos que nos cuentes qué es lo que hay encima de la mesa. Yo sé que esto es una partitura y que es original, ¿no? Bueno, esto es un original de un tratado de acompañar del 1738, que es uno de los tratados que se escribían como forma de aglutinar el conocimiento en base a una técnica, que en este caso es un tratado para acompañar continuo. Bueno, tenemos un instrumento musical conocido por todos, que es el violín, y luego he traído también pues algunos elementos porque la asociación, como hablabas, con la música o de la música con la masonería tiene que ver con una serie de componentes simbólicos, que es algo que muchas veces, precisamente por ese tabú, la gente no entiende. Hay una piedra en bruto y hay una piedra tallada. En masonería, la piedra en bruto somos los seres humanos cuando todavía no nos hemos trabajado. Es una especie de símbolo grande. Y la piedra tallada es precisamente la construcción del ser humano que permite poderte integrar en un edificio, que es el edificio de la sociedad. Es todo un gran símbolo que lo que hace está aludiendo a ideas para que cada persona pueda crecer de otra manera. Luego, la asociación de la música con, por ejemplo, los estados extraordinarios, ¿no? de la mente, por ejemplo, cuando entras en trance, ¿no? Es también conocida, ¿no? Bueno, si lo piensas, en cualquier discoteca hoy en día, claro. En el fondo es un poco lo que se hace. Y además, desde tiempos... Los Rolling Stones, con sus majestades satánicas, esto, ¿no? Es, y además es que ahí el diablo tiene mucho que ver, porque el diablo en el 1960 vendía mucho más discos. Cuando se asociaba a un disco, pues un grupo vendía bastante más. Pero es verdad que hay todo un aparato ideológico alrededor que tiene que ver, en este caso, con la figura de Aleister Crowley, que es el que con su lectura del presatanismo, ¿no? Empieza a generar una nueva conciencia que es tomada por los músicos de rock a mediados de los 60, de los cuales algunos se dan cuenta que poniendo al diablo de por medio, pues se venden más discos. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Bueno, pues ha sido un verdadero placer estar contigo. Muchas gracias por el libro. Gracias a vosotros. Y esperamos verte de vez en cuando en el programa. Cuando si queráis, tienes tiempo y nos haces un hueco. Claro que sí, estaré encantado y podemos comentar temas de manera ya más específica. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.